antes de pasar el caso, me gustaría hacerles una pregunta a la audiencia. Me gustaría preguntarles qué porcentaje de patología de rodilla ven en su práctica quirúrgica. Me gustaría que levantaran la mano los que tienen la opción D, de más del 75% de su práctica quirúrgica es de rodilla. Quien tiene su práctica quirúrgica entre el 50 y el 75% cirugía de rodilla. Quien tiene entre el 25 y el 50% de cirugía de rodilla. Y quien tiene menos del 25% de su práctica de cirugía de rodilla. Entonces, como vemos, eso es parte importante siempre que hablamos de estos temas, saber cuál es la cantidad de reemplazos articulares que hace un cirujano en la audiencia. Como saben, las estadísticas internacionales, incluso en los Estados Unidos, donde hay mucha subespecialidad, los reemplazos de rodilla, el 80% de los reemplazos de rodilla que se hacen en los Estados Unidos los hacen cirujanos que hacen menos de 10 prótesis de rodilla al año, lo cual lleva una relación importante con la curva de aprendizaje y los problemas que pueden dar este tipo de cirugías. El número de reemplazos totales de rodilla que hacen por año, si pudiera levantar la mano quien hace más de 50 reemplazos al año, quien hace entre 25 y 50, y quien hace entre 10 y 25. Entonces podemos ver más o menos los mismos comentarios que habíamos tenido, ¿no? Sobre la pregunta anterior, sobre el tema anterior que vimos con el doctor Negrete, cuando hubo un reemplazo total de rodilla, prefiero sacrificar el ligamento cruzado posterior. ¿Siempre? ¿Quién lo sacrifica siempre? ¿Quién lo sacrifica casi siempre? ¿Quién es variable? O sea, depende del caso. ¿Y quién casi nunca lo sacrifica? Bueno, entonces podemos ver lo mismo, ¿no? No hay, tanto en la literatura como en la audiencia, se ve que todo esto, más que debido a una evidencia médica, se basa en gustos personales. Vamos al caso. Este es un paciente masculino de 52 años de edad que fue arrollado por un vehículo en movimiento y que presenta una fractura articular conminuta de la meseta tibial derecha. Tiene dolor y tiene sensación de inestabilidad a los 6 meses de la cirugía. Yo quisiera preguntarle al panel qué pensaría del caso, ¿no? Ricardo. Sí, obviamente por la imagen de rayos X vemos una inestabilidad importante a nivel de la tibia. Vemos una imagen que pudiéramos pensar que está en pseudoartrosis. De alguna forma la limitación funcional, pienso yo, de este paciente es importante, con poca capacidad para hacer movimientos de flexo-extensión, una lesión sumamente severa. Sin embargo, de alguna forma habría que, desde el punto de vista importante, reintervenir, empezar a pensar en reconstruir toda la superficie articular a nivel de lo que es la tibia. Sí, importante saber que es un dolor con inestabilidad de 6 meses posterior a la cirugía. Sí, las imágenes son muy claras de que se va a ver una pseudoartrosis, que va a ser difícil la unión de esa fractura. Jorge. Bueno, yo cuando veo o hacemos una reconstrucción de un paciente con fractura de mesetas tibiales, ya sea de una o de las dos mesetas, aunque hagamos una reconstrucción, una osteosíntesis, digamos, lo mejor posible, siempre estoy pensando que ese paciente tarde o temprano va a terminar en una prótesis debido a la evolución del trauma. Entonces, en este caso, pues es una artrosis postraumática con hundimiento. Seguramente la conminución o la fractura era muy compleja y la estabilización no fue suficiente, falló, ya sea por la calidad del hueso o por la misma osteosíntesis. Entonces, pues es un paciente que definitivamente
va a tener dolor, va a tener inestabilidad y va a ser sujeto de una reconstrucción con una prótesis. Humberto, ¿algún comentario? Pues en esta radiografía, lo que decía el doctor Esquivel, acerca de que probablemente no esté consolidada esa fractura, si pensamos en entrar a hacer una artroplastía, tendríamos que entrar preparados para tener un componente que nos pueda suplir la parte del defecto que se va a generar en la parte proximal de la tibia, y ese mismo defecto tal vez nos va a llevar a que tengamos algún problema con alguno de los ligamentos colaterales. Entonces, aunque sea un caso de una artroplastia primaria, sería importante entrar con componentes de revisión para poder solucionar tanto el problema de inestabilidad como el problema del defecto óseo. Y bueno, también siempre con laboratorios para descartar que no haya ningún proceso infeccioso o algo. Okay. Aquí le quisiera preguntar a la audiencia. Adelante, Pablo, ¿quieres hacer algún comentario? Buenos días. Quería hacer algunos comentarios con respecto a esto, con el tema de la inestabilidad, porque muchas veces, obviamente el paciente con la lesión proximal que tiene de la tibia va a tener inestabilidad. Lo que hay que evaluar bien es que esa estabilidad habría que evaluarlo por el trauma, ¿no? Que acá tiene antecedentes, pero muchas veces los pacientes tienen inestabilidad y no tienen un déficit de los ligamentos, y esa inestabilidad está dado por ahí por pérdida ósea, por hundimiento del platillo tibial, una secuela de una fractura con un hundimiento en valgo, y los ligamentos están bien. Entonces, y eso hay que evaluarlo bien. Entonces, obviamente en la cirugía hay que tener, si uno piensa hacer una prótesis, distintos niveles de constreñimiento, pero muchas de las veces esa inestabilidad, cuando es secuela de un trauma, los ligamentos están bien y la inestabilidad es consecuencia del defecto óseo. Perfecto, gracias. Ahora le quisiera preguntar a la audiencia, en base a lo que ya comentó el panel, aparentemente, como llegamos a un diagnóstico de una artrosis postraumática, incluso con posibilidad de algunas áreas de pseudoartrosis, ¿qué harías? La opción número 1 es practicar una nueva osteosíntesis. El paciente tiene 52 años de edad. Podría pensarse en que, debido a la edad, valorar si es posible salvar la articulación. Como segunda opción, el retiro de material de osteosíntesis sin reemplazo total de rodilla. Como opción número 3, el retiro de material de osteosíntesis sin reemplazo total de rodilla en un segundo tiempo. Y como tercera opción, esperar y ver la evolución del paciente. Entonces me gustaría preguntarle a la audiencia quién pensaría en que a este paciente se le puede hacer una nueva osteosíntesis. ¿Quién pensaría en hacerle el retiro de material de osteosíntesis y un reemplazo total de su rodilla? ¿Quién pensaría en hacer un retiro de material de osteosíntesis y un reemplazo total de rodilla en un segundo tiempo? ¿Y quién pensaría en esperar a ver la evolución del paciente? Perfecto. Entonces, la mitad de la audiencia piensa en un retiro de material de osteosíntesis y un reemplazo total de rodilla, y la otra parte piensa que es conveniente esperar a ver la evolución. Nos regresamos al panel. Ricardo, ¿qué pensaría sobre las opciones que vienen del paciente? Sí, definitivamente, desde mi punto de vista, nueva osteosíntesis no sería lo adecuado. Ahí es retirar, desde mi punto de vista, retirar todo el material y en un segundo tiempo poner una prótesis de rodilla. ¿Por qué no en un primer tiempo? Porque el hecho de retirar el material nos pudiera conllevar a una cuestión de una probable infección. Pensamos nosotros el hecho de que en un segundo tiempo sería lo más conveniente. Jorge. Híjole. Bueno, habría que evaluar el tiempo de evolución y definitivamente hay que revisar ese paciente. Hay que entrar, yo entraría preparado con la posibilidad de una prótesis ya, si las condiciones óseas y ligamentarias me lo permiten. Yo
yo sí entraría preparado, aunque en el transquirúrgico podría decidir esperar a colocar la prótesis, pero sí entraría con una prótesis con componentes de revisión, vástagos, injertos, para poder hacer una adecuada reconstrucción. Pues esperar, definitivamente no le veo caso, tenemos que ya actuar con ese paciente porque se va a deteriorar más si lo dejamos apoyar más en esas condiciones. Humberto, antes de hacerle la cirugía, ya sea en un primer tiempo, en un solo tiempo o en dos tiempos, ¿pedirías algo más? ¿Buscarías alguna manera de asegurarnos, al menos parcialmente, de que el caso no esté infectado? Sí, o sea, yo le haría todo lo que, o sea, bueno, le haría el perfil de laboratorios con BCG, PCR para y ver la clínica del paciente para ver que no tenga datos de infección, y si pensara que no tiene ni datos clínicos y los laboratorios están dentro de lo normal que es, porque es probable, pues sí entraría con el plan de hacer la reconstrucción, lo que decía el doctor Pablo. O sea, es importante que hay varias cosas. O sea, uno que sí puede ser la inestabilidad por el defecto, pero los ligamentos pueden estar íntegros. Yo la parte que le podría ver como problema es que si eso no está consolidado, al momento de quitar ese fragmento que no está consolidado, podríamos perder la función de uno de los ligamentos. Entonces, la idea sería tratar de hacerlo lo menos agresivo, pero tener los elementos para solucionarlo en caso de que fuera necesario. O sea, no entrar con una primaria nada más estabilizada y de repente decir, se lesiona el cruzado a la hora de hacer la resección de la parte que no está consolidada. Preferiría estar con todo preparado, tratando de durante la cirugía hacerlo más agresivo, tal vez, digo, lo menos agresivo. Tal vez se pueda solucionar si se llegara a lesionar nada más uno de los colaterales con un inserto condilar constreñido, se podría solucionar la situación si fuera necesario. Jorge, ¿habría alguna manera o sea, sabemos que en la literatura hay evidencia de que retirar el material y hacer la cirugía en un segundo tiempo disminuye los riesgos de infección? En este caso, ¿crees que hay alguna prueba preoperatoria que nos pueda orientar hacia si hay o no hay una infección? Pues no, o sea, simplemente él tiene el antecedente del trauma y la osteosíntesis, pero creo que el cuadro clínico del paciente es por el hundimiento y la mala evolución articular. Obviamente, como dice Humberto, pues haríamos un perfil con una curva de PCR, velocidad de sedimentación, quizás una punción para tener evidencia de que no hay ningún proceso infeccioso, ¿no? Y sobre el tipo de prótesis que utilizaríamos, si quieres quedarte con el micrófono, Jorge, ya comentaste que lo harías tú en un solo tiempo. ¿Qué tipo de prótesis pensarías en pedir? ¿Comentaste algo al respecto? ¿Podría ser un poquito más amplio? Yo entraría preparado con una prótesis, tendría una primaria y tendría también una prótesis de revisión, porque podemos tener problemas, como decía Humberto, del involucro de los ligamentos y también la pérdida, o sea, porque esto definitivamente tiene un hundimiento, tiene un acortamiento ahí. Entonces está modificada obviamente toda la superficie tibial. Entonces yo sí estaría preparado con una prótesis de revisión. Ricardo. Sí, de hecho, sí estaría también de acuerdo en entrar con una prótesis de revisión. Sin embargo, viendo la imagen, ahí muy probablemente pudiera estar también lesionado el ligamento colateral medial. Y pensando que pudiera estar lesionado el ligamento colateral medial, también tendríamos la necesidad de colocar una prótesis tipo bisagra. Afortunadamente, dentro de la institución donde estamos, ya contamos con la endomodel que estaban presentando el día de ayer,
y sería uno de los que pues, también estaríamos en el momento con esa prótesis en caso de que estuviera una inestabilidad o una pérdida ligamentaria, un balance ligamentario inadecuado. En ese sentido tendríamos que tener a la mano, y afortunadamente lo tenemos y traemos con la revisión. Sin embargo, en el caso de haber problemas ligamentarios importantes, tener a la mano la prótesis que comento. Humberto, tú ya comentaste algo sobre la prótesis, ¿quieres algún otro comentario? Pues en realidad aquí el que me preocuparía sería el colateral medial, por lo que creo que o sea, la inclinación sería hacia, dependiendo de cómo lo vea la cirugía, sería pensar en usar un condilar constreñido en caso de necesitarlo. El lateral no creo que vaya a tener mayor problema por la inserción, debe de estar respetada, y el colateral el lateral debe funcionar bien. Tal vez el que me preocuparía que podría tener problema durante la cirugía podría ser el colateral medial, por eso pensaría en el condilar constreñido, pero pues si estuviera íntegro, pues lo haría con una. Perfecto. Este es el rescate protésico que se hizo. Me gustaría, empezando aquí por Ricardo, escuchar comentarios sobre la prótesis. Sí, realmente, afortunadamente en este caso sí se ve que hay una integridad de los colaterales, o sea, las partes blandas y la cuestión ligamentaria está respetada. El hecho de ser el vástago largo a nivel tibial favorece por la cuestión de donde se soporta la carga. De alguna manera considero que el resultado sí es aceptable, favorable. En ocasiones pudiéramos pensar que también a nivel de fémur un vástago largo para mandar mayor estabilidad quizás. Sin embargo, consideramos que el resultado viendo esta imagen pudiera ser sí satisfactorio. Jorge, ¿algún comentario sobre el implante? Pues yo eso es más bien lo que yo tenía proyectado, y creo que lo que decía Ricardo de darle el apoyo diaficiario con el vástago, pues nos da mejor trabajo para esa prótesis, y seguramente no sé si hubo necesidad de colocar un nuevo injerto en ella. No fue necesario. No fue necesario. El resultado se ve satisfactorio. ¿Algún comentario, Humberto? ¿Hubieras pensado en colocar un vástago femoral? No, el inserto que se utilizó fue un inserto más pequeño. Estabilizado. ¿Fue un inserto estabilizado? ¿Hubieras pensado en utilizar un constreñido? O sea, no sé cómo vaya a estar en la cirugía, pero si fue solamente póster estabilizado, no necesita el vástago en el fémur, pero si se hubiera tenido que utilizar el condilar constreñido, sí se necesita el póster, porque en este mecanismo de póster estabilizado, que es poste cajón, la forma de hacer el condilar constreñido es que el poste es más grande, es más ancho, y es la forma de suplir la función de uno de los ligamentos colaterales, y por eso sería una indicación poner el vástago femoral, pero si solamente forma el póster estabilizado, pues no habrá indicación de colocar póster en el componente femoral. Ricardo, respecto al vástago tibial, los vástagos, existe la discrepancia en la literatura si utilizar vástagos cementados, vástagos no cementados. ¿Qué te gusta más, utilizar cementados o no cementados en casos como este? De hecho, a nosotros la experiencia nos ha establecido de utilizar vástagos cementados con buena evolución, y siempre en las cirugías de revisión tratamos de entrar con vástagos, independientemente que en este caso era problema meramente tibial, siempre tenemos a la mano y tratamos de colocar también los vástagos a nivel femoral. ¿Y el vástago cementado que utilizas, cementas todo el vástago o cementas solamente la metáfisis? Sí, cementamos todo el vástago, todo su contenido. Sabemos que no, como comentaban ayer, no va a ser un press fit a nivel importante a nivel de fémur, sino precisamente por lo amplio del mismo. Nosotros tratamos de cementar siempre los vástagos. Jorge, ¿algún punto de vista? Pues depende también de la longitud del vástago que estemos utilizando.
Entre más largo es el vástago, mejor apoyo diafisiario tiene y podemos apoyarlo perfectamente bien en las corticales. En un vástago corto como este sería necesario valorar la cementación para darle una mejor estabilidad y soporte metafisial. Sí, doctor Aguilera, quería comentar algo. Antes de que comente el doctor Aguilera, Humberto, antes que llegue el micrófono, ¿algún comentario sobre la altura? ¿Qué piensas de la altura del platillo tibial? Si vemos la cabeza del peroné está por arriba, ¿piensas que esto es algún problema en la técnica o es parte del problema de la fractura del peroné que parece involucrar tanto la cabeza como la fractura de la parte proximal del peroné? Pues en realidad con la fractura, al contrario, el peroné estaría más acortado, pero la línea articular sí bajó un poco y tiene que ver con la fractura que tenía el paciente. Esto como implicación pues sí puede tener alteraciones el bajar la línea articular, aunque en este caso. Doctor Aguilera, ¿tú que conoces el caso de Sánchez? Sí, se me hace conocido el caso. Bueno, mira, yo no quedé muy a gusto en el sentido estricto de que a mí me hubiera gustado utilizar una técnica de cementación como en la cadera, a nivel de la tibia. Haber puesto un tapón, o sea, cuando uso un vástago de 10 centímetros, haber utilizado un tapón. Ayer lo comentaba el profesor que hablaba precisamente de las prótesis en bisagra. En vástagos cortos, sí podríamos utilizar una técnica de cementación muy parecida a la de la cadera para que hubiera quedado mejor cubierto ese vástago tibial. Definitivamente no pusimos un inserto constreñido, bueno, no tenemos constreñido esto. Y la otra cosa importante aquí es que efectivamente el fémur hay que hacer un corte muchas veces un poco más hacia proximal, o sea, un +3, un +2 milímetros, para que esa línea articular no se nos quede abajo, porque hay un riesgo de patela baja. No se ve muy clara la radiografía, pero hay un riesgo de patela baja. Entonces sí tendríamos que haber subido un poco más la línea articular, haber hecho un corte un poco más alto en el fémur y haber cementado mejor ese vástago tibial en una mejor técnica de cementación. O sea, sobre el cementado de los vástagos, sobre todo los vástagos cortos, yo veo un punto que alguna vez escuché sabiamente que dice que hay que cementarlos, pero pensando en que nosotros no vamos a hacer la siguiente revisión, porque remover un vástago tibial o femoral cementado bajo presión es realmente un problema importante para una segunda revisión, pero de que da una estabilidad extraordinaria, pues sí. En base a la discusión que hubo en el panel, quisiera preguntar a la audiencia para terminar el caso, en base a que no hubo mucha concordancia o no estuvo de acuerdo la audiencia al principio, ¿qué harían? ¿Harían una nueva osteosíntesis? Si podríamos empezar el caso, ¿harían un retiro de material de osteosíntesis y un reemplazo total de rodilla en un solo tiempo? ¿Lo harían en 2 tiempos o esperarían? ¿Quién votaría por un reemplazo en un solo tiempo? ¿Y quién votaría por un reemplazo en 2 tiempos? Seguimos divididos. Bueno, pues muchas gracias. Le pedimos a Humberto que pase a su caso. Ya terminamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay tiempo de discusión? Si hay alguna pregunta de los presentes, si no, damos por terminado el bloque y agradecemos su presencia.